Hola, ¿cómo están? Las elecciones presidenciales de Colombia de este año se van a desarrollar el 31 de mayo para elegir al presidente y vicepresidente de ese país. En caso de una posible segunda vuelta, también hay fijada una fecha, el 2 de junio. Pero, ¿qué realmente está en juego? ¿Qué es lo que se disputa en medio de estos comicios enmarcadas entre denuncias e intromisión de una política exterior? Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Inicia el mapa de Telesur. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa e identificar algunos datos claves. ¿De qué va esta tensión política que atraviesa actualmente Colombia? Vamos a identificar a la República de Colombia con los colores de su bandera. Hay que decir que el 31 de mayo de este año, más de 41 millones de colombianos están habilitados para ejercer el derecho al voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Van a definir el rumbo político de su país para el periodo 2026-2030. En medio de este escenario, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el que ven a la izquierda de su pantalla, denunciaba un presunto plan de fraude electoral para el desarrollo de estas elecciones. El mandatario colombiano ha señalado que el intento involucra a la empresa Thomas Gregg y Sons, y al candidato de derecha Abelardo del Espriella. Petro afirma que la compañía responsable de la logística y el preconteo de votos representa un riesgo para la transparencia del sistema y critica además la cobertura de los medios tradicionales sobre el particular. Al lado derecho de su pantalla está el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien ha denunciado también un plan de intento de desprestigio hacia su campaña electoral, mediante la difusión de audios manipulados con actores ilegales. Esto para tratar de trazar falsos vínculos con grupos armados y de alguna manera tratar también de reducir la cantidad de electorado que ha logrado a lo largo de su campaña, siendo además uno de los favoritos en las encuestas de intención de voto. ¿Qué representan estos movimientos a pocas semanas del desarrollo de estas elecciones? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Recibimos desde Colombia, nos acompaña John Freddy Gómez, docente universitario, investigador. Qué placer tenerlo en el mapa de Telesur. Bienvenido. Buenas tardes para todos y todas. Sumamos también a Boris Duarte, analista político, nos acompaña también en este análisis. ¿Cómo está? Un saludo para todos y para todas. Muy bien, muchas gracias. Iniciamos con el análisis. John Freddy, ¿en qué momento político encara Colombia estas elecciones? Bueno, estamos en un contexto complejo. Podríamos decir que en la realidad el país vive en el contexto actual un conflicto que se enmarca en una élite que pretende no perder el monopolio del Estado. Un monopolio que implicó la posibilidad de retener recursos económicos, hacer del Estado la posibilidad de generar negocios y ampliar sus sectores económicos. Y por el otro lado tenemos a la población, diferentes clases económicas, trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, que históricamente han estado relegados del poder y que a partir de la llegada del Pacto Histórico y del gobierno de Gustavo Petro han materializado algunas de sus exigencias. Claramente estas exigencias también se ha evidenciado que hay algunos límites con el acceso al poder ejecutivo. El gobierno de Gustavo Petro llega al poder ejecutivo, pero el poder legislativo y el poder judicial han puesto cuanta traba han podido para generar la imposibilidad de materializar reformas como reforma a la salud, una reforma pensional mucho más avanzada, reformas laborales, reformas tributarias que implican también a la postre pues una disputa al interior de las instituciones donde la población también evidencia la necesidad de generar un apoyo a la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilpué. En este momento pues se observa en los diferentes territorios unas disputas, un aumento de la violencia por parte de grupos criminales, de bandas criminales que en muchos casos han sido presuntamente cercanas
a los partidos que el día de hoy se disputan la presidencia con el candidato del pacto histórico, particularmente el Centro Democrático, y también se evidencia allí la candidatura de Abelardo de la Espriella, el cual era un abogado de los mafiosos en Colombia. En medio de este escenario, lo que de alguna manera nos deja entrever lo que realmente está en juego en el marco de estas elecciones, Boris, ¿qué decir acerca de estas alianzas, los acercamientos y sobre todo una campaña que está ligada también a una violencia política? ¿Realmente van de la mano? Bueno, sí, me parece muy importante agregar tres cosas. En primer lugar, hay que decir que la campaña de Iván Cepeda y de Aida Quilqué es una campaña que representa las voces y las demandas históricas de múltiples sectores de la sociedad colombiana que históricamente han sido desconocidos, han sido marginados y que con la llegada de Gustavo Petro empiezan a ganar relevancia en la dinámica política nacional. Y en esa perspectiva, la campaña de Iván Cepeda y de Aida Quilqué, insisto, pues sigue representando estas voces y la profundización de una disputa en la perspectiva de darle más reconocimiento y más incidencia en las políticas públicas de estos actores históricamente marginados. Y hago referencia por ejemplo, las mujeres, a los jóvenes, a los estudiantes, a las comunidades campesinas, a las comunidades negras, toda una Colombia históricamente marginada. Ese sería el primer elemento. En esa misma perspectiva, creo yo que la dinámica política coyuntural empieza a tomar consistencia, empiezan a verse con mayor claridad las alineaciones y las coaliciones que van a entrar en disputa ahora el 31 de mayo y esperemos ojalá en esa primera vuelta eso termine pues finalmente de decidirse. Entonces ahí hay que señalar que hay unos sectores del liberalismo, partido digamos histórico, tradicional, pero también algunos sectores de lo que aquí en Colombia llamamos el centro, particularmente adscritos a la Alianza Verde o al Partido Verde, que vienen ya decidiéndose por apoyar la candidatura de Iván Cepeda. Y lo tercero que quisiera señalar es que esta disputa electoral se da en un contexto de reacomodo de los poderes globales, donde ya ustedes lo han ampliamente reseñado durante los últimos meses. Estados Unidos busca reafirmar su influencia, su dominación en el contexto latinoamericano, para seguir imponiendo pues básicamente la misma digamos política exterior que subordina a los países latinoamericanos a la política exterior y a los intereses económicos neoliberales norteamericanos. Y creo que esta campaña pues representa en ese sentido una disputa por reafirmar la soberanía y por, digamos, darle nuevo sentido a el relacionamiento que debe tener Colombia con otros pueblos, no solamente de la región, sino del mundo. Es una apuesta por abrirse a un nuevo relacionamiento, por consolidar la soberanía. Y creo que eso es lo que está en juego. Del otro lado, lo que tenemos pues es la campaña de la derecha, insistiendo pues en esta idea de que la seguridad se reduce única y exclusivamente a la presencia del aparato militar, que viene siendo enjuiciado además ya hace algún tiempo por los excesos que ha cometido en contra de la sociedad colombiana, por las graves violaciones de los derechos humanos. Además, una derecha que no tiene propuestas frente a lo que el profesor anteriormente señalaba, frente a los temas en salud, educación, reforma pensional. Entonces creo que eso es lo que está aquí en juego. Y en medio de todo este escenario y el balance que hace tanto John Freddy Gómez como Boris Duarte, hay que poder entender de qué va esta estrategia que está enmarcada de la mano de la extrema derecha con intereses extranjeros. ¿Seguirá siendo Colombia un país
para generar desestabilización en la región. ¿Qué podría implicar esto? Me gustaría analizar a profundidad también este otro eje geopolítico al regreso de la pausa. Le pido a nuestros invitados que se mantengan en línea, al igual que a nuestros televidentes, no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez a través de vídeos que circulan en plataformas digitales les compartimos la declaración que vertía el candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, a propósito del 9 de abril, el día en el que se recuerda a las víctimas de las desapariciones forzadas, de los crímenes que se cometen en Colombia. Decía, hoy ponemos de presente las luchas de las víctimas por la dignidad y la memoria. El poder de la verdad de las víctimas emancipa a toda la sociedad, nos libera del imperio de la mentira y de la impunidad de quienes han construido poder con crímenes de lesa humanidad y genocidio. La verdad incomoda porque en Colombia tiene responsables y la extrema derecha siempre hace todo para que no se diga. Me llena de orgullo estar hoy aquí en Barrancabermeja en este 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas. No es una fecha cualquiera, es un día en que ponemos de presente el sufrimiento que han padecido millones de personas y numerosas comunidades en nuestra larga historia de violencia. Pero también hoy ponemos de presente las luchas de las víctimas por la dignidad y la memoria. Este es un día en el que renovamos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, en que reafirmamos que el poder de la verdad de las víctimas no solo las emancipa a ellas, sino que emancipa a toda la sociedad. Nos libera del imperio de la mentira y de la impunidad de quienes con crímenes de lesa humanidad y genocidio han construido poder y riqueza. Precisamente porque yo mismo y mi fórmula vicepresidencial, Aida Quilcue, somos víctimas del genocidio y de la violencia política, debo reafirmar desde Barranca que el segundo gobierno progresista que vamos a construir a partir del próximo 31 de mayo, cuando el pueblo colombiano nos lleve a triunfar en primera vuelta presidencial, el segundo gobierno progresista será un gobierno en el que las víctimas estarán en el centro de la acción de todas las instituciones del Estado colombiano. Nuestro gobierno será un gobierno que no olvida, que no niega, que no repite, que no odia, que busca la reconciliación nacional. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven en sus pantallas, el expresidente y líder del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. El mismo ha revelado ante medios de comunicación que viajó a Ecuador en medio de esta tensión en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, lo que ha generado diversas reacciones, entre ellas las del presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado la visita de Álvaro Uribe a la frontera con Ecuador y afirmó que un exmandatario no debería intentar acercamientos con un gobierno que ha impuesto aranceles del 100% a productos colombianos. John Freddy Gómez, ¿es casual que el expresidente Álvaro Uribe haya realizado este tipo de estrategia, si se lo puede leer así? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este escenario electoral? Mira, hay que entender también las relaciones que tienen la derecha y la extrema derecha, no solo a nivel interno,
sino a nivel internacional. La configuración que implica, por ejemplo, partidos como el Centro Democrático, particularmente el papel de Álvaro Uribe en la intervención de diferentes gobiernos. En algún momento se habló de una presunta intervención del presidente Álvaro Uribe en el golpe blando que se le da a Lugo en Paraguay. También, por ejemplo, la gran oposición que realizó Álvaro Uribe a los gobiernos progresistas, particularmente a los gobiernos de Hugo Chávez, de Rafael Correa, de Evo Morales. Recordemos que en el año 2008 Álvaro Uribe, pasando por encima del derecho internacional público, violando la soberanía del pueblo ecuatoriano, bombardea Ecuador y bombardea Ecuador indiscriminadamente, bajo el objetivo de eliminar a el denominado canciller de las FARC, que era la persona encargada de generar los diálogos para posibilitar un acuerdo de paz. Allí vemos también la posibilidad y la relevancia a nivel internacional de un personaje que ha sido completamente criticado y que ha generado, por ejemplo, diferentes violaciones a los derechos humanos. Actualmente en Argentina, el día de ayer antier, se estaba realizando una investigación judicial sobre el tema de los falsos o los denominados falsos positivos. Y es que debemos encontrar en el contexto actual también una relación, una derecha global, una hegemonía de los Estados Unidos en declive, en la cual los Estados Unidos se repliega de la mirada mundial, se repliega a partir de la pérdida hegemónica y se repliega en su continente, en el espacio particular territorial, bajo la doctrina Monroe y la doctrina de destino manifiesto, y también configuran unas relaciones regionales y políticas como es el grupo El Escudo de las Américas, donde particularmente estará Daniel Noboa y también están intereses colombianos. Esa reunión o esas salidas del expresidente Álvaro Uribe y esas reuniones que tendrá en Ecuador, pues serán para desestabilizar a Colombia. Claramente un país hermano como Ecuador, Colombia y Venezuela, pues tienen unas raíces históricas, culturales, profundamente también tienen relaciones económicas que generar también diferentes procesos como críticas económicas, aumento de aranceles, pues va a chocar directamente y va a incidir en un aumento de la pobreza de las poblaciones en las fronteras, pero también una zozobra. Es decir, lo que vemos al día de hoy es una estrategia concatenada de las derechas en el continente americano, influenciado por Estados Unidos, en una transferencia, en un desplazamiento, en una descentralización, entregando de alguna manera la posta para que Daniel Noboa, para que las candidaturas de derecha del Centro Democrático, Paloma Valencia, pero también Abelardo de la Espriella, puedan desestabilizar un gobierno, y desestabilizando ese gobierno puede generar también una reducción del caudal de votos del candidato por el pacto histórico Iván Cepeda. Estamos en un contexto de transformación mundial, y esa transformación mundial también genera algunos desórdenes que implican pues el aumento de violencia, el uso de la violencia en el marco internacional, y utilizar cualquier forma para generar una desestabilización a un gobierno como es el de Gustavo Petro, que implicaría claramente la posibilidad de reducir ese caudal de votos, que podría llevar en primera vuelta a que Iván Cepeda y Aida Quilpué queden como presidentes para el periodo 2026-2030, que de alguna manera es la propuesta, es el objetivo, tratar de reducir ese abstencionismo que en Colombia es aproximadamente el 40%. Entonces, el día de hoy no solo se está disputando el orden nacional, sino también la política exterior y la posibilidad de procesos de integración de gobiernos progresistas que permitan, por ejemplo, renovar procesos horizontales de justicia social, de equidad, pero también de respeto a las soberanías. Hace un mes y medio, Daniel Noboa y el gobierno, pues Ecuador, a partir del gobierno de Daniel Noboa, ha bombardeado territorio colombiano.
ha aumentado indiscriminadamente y unilateralmente los aranceles en 100%, pasando por encima de acuerdos bilaterales y multilaterales que tenía con Colombia. Entonces parece que están azuzando la violencia para desestabilizar y desde allí generar la posibilidad de retomar el poder ejecutivo y así hacerse de aproximadamente 500 billones de pesos, que es claramente una gran renta económica que han dejado de percibir bajo este gobierno, que lo que ha hecho es profundizar esa justicia social, ambiental y crear una mayor equidad en Colombia. Y esto además tiene que ver con lo que se trata de hacer o minar al interior de este país. Sigamos revisando parte de esta radiografía. Freddy, te propongo para ello revisar nuestra leyenda. El Consejo de Estado ha dejado en firme su decisión sobre el salario mínimo para esta gestión 2026. Hemos sacado un extracto de su decisión judicial. El salario mínimo de este 2026 en Colombia permanecerá sin cambios luego de la decisión del Consejo de Estado, que ha confirmado la suspensión provisional del decreto original que estableció este aumento. El Alto Tribunal ha ordenado al gobierno de Gustavo Petro expedir un decreto transitorio que mantiene las cifras vigentes mientras continúa el proceso judicial que determinará la legalidad definitiva de esta medida. A propósito de esto, queremos saber qué representa esta medida, así como el bloqueo en el Congreso de las reformas sociales que de alguna manera iban a tener un cambio radical para una Colombia que por años ha esperado acortar estas brechas de desigualdad. ¿Se genera esto como una estrategia de desestabilización de futuras protestas en medio de un escenario electoral? ¿Cómo leerlo? Boris, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Bien, sí, pues en política nada es casual, nada es deliberado. La derecha, por supuesto, hace combinación de todas las formas de lucha, es así, para evitar perder su capacidad de dominio y de cooptación del Estado. Y por supuesto, los instrumentos o los mecanismos jurídicos pues no son la excepción y buscarán ponerle cortapisas, ponerle límites a la capacidad de acción del gobierno. En últimas, yo creo que se trata de la misma vieja estrategia de sembrar un clima de temor y de zozobra en un contexto electoral para que no sean las razones, no sean los argumentos ni las propuestas las que determinen la intención de voto, sino las emociones, ¿no? Y, digamos, el temor que puede, digamos, sembrarse por la vía de estos mecanismos, pues sería en últimas la apuesta de la derecha, que insisto, ya lo han visto ustedes, está relegada en las encuestas, pero además también digamos que ha perdido apoyos importantes, ha venido históricamente perdiendo ciertos apoyos, entonces no les queda más que este recurso, lo voy a decir de esta manera muy escueta, muy sencilla, de tratar de hacer que la ciudadanía salga a votar de mal genio, temerosa, ¿no? Creo que no les queda de otra. Y el otro elemento que habría que señalar es que yo creo que la derecha es plenamente consciente de que en Colombia estamos en un punto de quiebre. Si bien con Gustavo Petro se abre camino un proyecto político de cambio que ha buscado traer bienestar a importantes capas de la sociedad colombiana, relegadas y marginadas, con Iván Cepeda y Aida Quilcue ese proyecto estaría profundizándose y eso implica sin lugar a dudas una redistribución de la riqueza, una redistribución, si se quiere, de el poder político también, y pues lógicamente la derecha no va a estar dispuesta a eso. Eso es, digamos, en últimas
lo que nos estamos jugando. Entonces, este tipo de mecanismos, de estrategias, estas medidas, pero además estos discursos de odio, estos discursos que desdibujan lo que ha sido esta gestión de este gobierno, pues a lo que apuntan es a evitar la profundización del cambio, que insisto es darle la posibilidad a otros actores políticos, los negros, las mujeres, los indios, a que tomen parte en las decisiones que les afectan. Es también, como correlato, es la posibilidad de hacer una justicia, de materializar o realizar un proyecto de justicia económica. En últimas, a eso es a lo que estamos viéndonos abocados en este contexto. Esa es la disyuntiva y, bueno, pues afortunadamente esa base social y popular de la campaña, pues, del pacto progresista del cambio, me parece a mí que se viene consolidando de manera importante, no solamente en las grandes ciudades, sino en las regiones que se han visto precisamente afectadas por esta desigualdad y en últimas también por la violencia que es producto de estos, digamos, estas injusticias estructurales. Quiero agradecer a Boris Duarte y a John Freddy Gómez por habernos acompañado hoy con sus valiosos análisis, visiones y poder entender en contexto lo que realmente está en juego en el marco de estas elecciones que vivirá Colombia el próximo mes de mayo. No tenemos tiempo para los vectores, finaliza así el programa. Nos vemos en una siguiente edición. Soy Paola Pérez.